Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos en la cuestión 3. Es sobre la simplicidad de Dios, continuando. La simplicidad, ¿no?, de Dios. Entonces, para terminar la cuestión de saber la simplicidad de Dios, y después vamos a ver la simplicidad de Dios en sí o con relación a las otras criaturas, pero como la separación de Dios. Pero en Dios en sí mismo es el tercer artículo, entonces 4, perdón. Entonces, artículo 4 dice así: en Dios en Dios es lo mismo su esencia y existencia. Entonces, la esencia es lo que somos, ¿verdad? Como que mi esencia es de ser hombre. Es la esencia, es lo que somos, ¿no? Ser una mesa, una silla, una puerta, lo que sea, ¿no? Un perro, un gato, lo que sea. Entonces, la esencia, ¿no? Y la existencia es el hecho de estar aquí, estoy aquí, existo, ¿verdad? Entonces, pregunta si en Dios es lo mismo la esencia, lo que Él es, y su existencia, el hecho de que existe, ¿verdad? Eso es lo que va realmente a separar a Dios de cualquier criatura, porque todo lo que habíamos visto antes, que en Dios no hay cuerpo, no hay materia, no sé, se aplica también a los ángeles, como había visto con ustedes la cuestión de los ángeles. Pero esa separación entre esencia y existencia existe por lo menos en los ángeles. Los ángeles, ¿cómo se dice? Ellos no tienen la esencia igual a la existencia, porque su esencia no es la de ser en lo que es, ¿no? Dios es el único ser que puede decir soy lo que soy y ya, ¿no? Cuando dijo en el antiguo, ¿no?, cuando preguntó el nombre, su nombre de Dios, cuando Moisés preguntó cuál es su nombre para que diga, ¿no?, entonces Dios podría haber dado un nombre, ¿no?, y la gente, para que la gente lo dijese, mi Dios se llama tal, ¿no? Pero sería como los dioses de las naciones, ¿no?, cada uno con un nombre. No, yo soy distinto, ¿no? Yo no tengo ese nombre, yo soy lo que soy ya, ¿no? Entonces ese nombre soy lo que soy, no es lo que da el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Entonces, Dios es la respuesta, no es solo su esencia, sino también su existencia, ¿no? Él es Dios. Respuesta, entonces, tesis. Dios es no solo su esencia, sino también su existencia. Dios no es solo su esencia misma, Él es también su existencia, ¿no? Su existir, ¿no?, el hecho de que Él existe, ¿verdad? Es el único ser que puede decir eso, ¿verdad? Ningún otro ser, ninguna criatura, pues, su propia existencia, no es posible, ¿eh? Yo existo, es verdad, pero mi esencia no es de existir, tanto que yo puedo no existir. Yo no existía en un tiempo, como mi vida en ese mundo va a acabar, bueno, mi alma va a existir eternamente, pero como mi existencia no es algo necesario, ¿verdad? Porque mi esencia no es la de existir, la de Dios sí. Dios es el único ser que no puede no existir, ¿verdad? Entonces podemos... Entonces, aquí estamos
esa cuestión. Entonces, respondo diciendo, dice Santo Tomás, que Dios no es solo su esencia, como quedó demostrado en el artículo 3, sino también su existencia, ¿no? Entonces, lo cual se puede demostrar de muchas maneras. La primera manera, porque todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia, tiene que ser causado, bien por los principios de su esencia, como ocurre con los accidentes de la especie. Ejemplo, el poder reír es propio del hombre y brota de los principios de su esencia, de que su nombre entonces puede reír, ¿no? O bien por algo externo. Por ejemplo, el calor del agua está causado por el fuego. Si pues en un ser su existencia es distinta de a su esencia, es necesario que la existencia de dicho ser esté causada por algo externo a él o por los principios propios de su esencia. Entonces, primera demostración es que si Dios no fuera su propia existencia, tenía que ser causado por otro, ¿no? Sería como contrario a lo que vimos, que Dios es la causa incausada, ¿no? No es causado por nada, ni por nadie, ¿no? Ni por sí mismo, porque hemos visto que es imposible que un ser sea su propia causa, ¿verdad? Para ser su causa tenía que existir antes de sí mismo, lo que es imposible, ¿no? Porque la causa preexiste a su efecto. Entonces Dios no tiene causa pura y simplemente. No obstante, es imposible que los propios principios de la esencia de un ser causen su existencia, porque todo ser creado no es causa de su propio existir. Es importante, todo ser creado no es causa de su propio existir. Hay otra causa externa a él que lo causa, ¿verdad? Yo estoy aquí porque mis papás, ¿no?, me engendraron, es así, no hay una causa anterior, y etcétera, etcétera. Se puede remontar hacia la creación de Dios. Se puede remontar hacia la creación de Dios, pero no puede afirmar que yo sea la causa de mi propia existencia. Eso no es posible. Por eso, siendo distintas en él esencia y existencia, la existencia tiene que ser causada por otro. Si Dios, la esencia y la existencia son distintas, son dos cosas separadas, entonces su existencia tiene que ser causada por otro. Nada de todo esto se puede aplicar a Dios, pues sostenemos que Dios es la primera causa eficiente. La habíamos visto, es la primera causa, no puede ser causada por otro. Entonces no se aplica a Dios el hecho de que sea causada por otro. Tampoco podemos decir que en Dios la existencia es separada de su esencia, ¿no? Porque es lo propio del primer ser o del primer motor, es de ser, su esencia misma ser la de existir. Por lo tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su existencia y otra su esencia. Conclusión, en Dios la esencia y la existencia, lo que es y el hecho de que exista es igual. Dios no puede no existir, su esencia es la de existir ella misma, ¿verdad? Dios no puede no existir, no es posible. No podría no existir. No es así, ¿no? El segundo argumento de Santo Tomás da 3, entonces es el primero. El segundo es: existir es la forma o naturaleza en acto. Existir es la forma o naturaleza en acto. La potencia no puede ser existir, es una posibilidad de existir, ¿verdad? La potencia es eso. ¿Entienden eso? Hablamos de acto y potencia. El acto es lo que es ahora. La potencia es la posibilidad de ser o de transformarse en. Entonces, existir es la forma o la naturaleza en acto, aquí, ya, realizada, aquí, ¿no? Eso existe, aquí está. No es la posibilidad de existir, es no existir el mismo, aquí, presente, aquí está, ¿no? El plumón, existe, ¿no? De hecho, la bondad o la humanidad no estarían en acto si no tuvieran lo que nosotros entendemos por existir. Bueno, es necesario pues que entre la existencia y esencia en un ser veamos la misma relación que hay entre la potencia y el acto. Como esencia y existencia con potencia. Y la esencia es como la potencia, ¿no? Como decir es el poder ser tal cosa. Puede ser un hombre, puede ser un gato, puede ser un perro, una mesa, etc., ¿no? Y el existir es esa la naturaleza realizada aquí, presente. ¿Entienden eso o no? ¿Sí?
Entonces existir es la mesa, el perro, el hombre, no sé, aquí presente, aquí está, él existe, aquí está, en acto, no es en potencia. Es necesario, pues, que entre la existencia y esencia en un ser, veamos la misma relación de dos fenómenos, ya bien. Como quiera que en Dios nada es potencial, como quedó mostrado, Dios es acto puro, no hay potencia en Dios, ¿no? ¿O no? No hay potencia en Dios, es puro acto, ¿verdad? Como quedó demostrado, en el primer artículo se deduce que en él no hay distinción entre su esencia y existencia, así pues su esencia y su existencia. Es decir, si en Dios la existencia y la esencia fueron dos cosas distintas, separadas, entonces él tenía que tener algún tipo de potencia. En Dios no hay potencia, solo hay acto. No hay un poder ser en Dios, ¿no? Todo lo es. Todo lo es, ya, Todo tal tiempo. cual es. Para siempre, eternamente, ya. No puede cambiar, no sé, ser otra cosa. No, no es así. Dios es lo que es y ya, ¿no? Existe en Dios, la potencia activa, ¿no? Es el poder de realizar algo, ¿no? Eso sí, potencia activa, ¿no? Él es todopoderoso porque puede, ¿no? Entonces, potencia activa sí, la pasiva, que es de transformarse o ser otra cosa, no hay en Dios, ¿ok? Activa sí, no la pasiva, ¿ok? Entonces, tercer punto, para demostrar que Dios, la existencia es igual a su esencia. Así como lo que tiene fuego y no es fuego por participación. Ok, lo que tiene fuego pero no es fuego por participación. De la misma forma, lo que tiene existencia y no es existencia, es ser por participación. Lo que tiene existencia pero no es existencia, es ser existencia por participación. ¿Entienden eso? Yo tengo la existencia, estoy aquí, pero no soy la existencia ella misma, ese es Dios, ¿verdad? Entonces soy existencia por participación en la existencia de Dios, ¿verdad? Que Él sí es la existencia ella misma, ¿verdad? Es una participación. Por su parte, Dios es su esencia, como quedó demostrado. Si en cambio no fuera su propia existencia, sería ser por participación, no por esencia, ¿verdad? Si Dios no fuera su propia existencia, sería una existencia por participación. Tampoco sería el primer ser, y sostener eso es absurdo. Por lo tanto, Dios es su propio existir y no solo su esencia. Bueno, aquí está la respuesta de San Tomás, ¿no? Dios es su propia existencia y no solamente su esencia. ¿Verdad? Entonces, objeciones. Es bueno de analizar las objeciones. Los que dicen objeciones que parecen que en Dios la existencia no es su esencia, como que Él no es su propio existir. Parece que. Argumentos que parecen que Dios no es su propia existencia. Parece que. De ser así, nada se añadiría a ser divino. Como quiera que el ser al que no se le añade nada no es más que el ser en abstracto aplicable a todo. Se sigue que Dios es el ser en abstracto aplicable a todo. Por esto es falso según aquello que dice Sabiduría, capítulo 14, versículo 21. A leños y piedras les impusieron aquel nombre sublime. Lo que no se aplica a la piedra, a las esculturas, no sé, a los seres, se aplicaron aquel que se diera el nombre de Dios a cosas vanas, no sé, entonces no, ¿por qué no se aplica? Por lo tanto, la existencia de Dios no es lo mismo que su esencia. Es como sería decir que Dios es el ser abstracto, ¿no? Que el simple existir que puede ser aplicable a cualquier ser. ¿Ustedes entienden eso? Según esa objeción, si digo que Dios es su propio existir, es como decir que Él es la existencia en abstracto. El concepto de existencia abstracto que sería aplicable a cualquier ser que exista, ¿no? Pero Dios es distinto de la naturaleza, de lo que existe, ¿verdad? Entonces, según la objeción, no podría ser su propia existencia, porque eso solo se aplica a un ser general, que no es Dios, porque Él es lo que es, ¿no? No es como el
todo junto, eso es lo que dice. Dios es separado. Algo a lo que no se añade nada es una expresión que puede entenderse de dos maneras. Entonces, haz una distinción. Dos maneras. Una, cuando por naturaleza no se admite algo. Ejemplo, propio del animal irracional es que no tenga razón. ¿Ok? Es propio del animal irracional que no tenga razón. Si no es racional, no es irracional. ¿Ok? Es perfecto. Ejemplo. Otra, cuando no se añade nada a algo porque por naturaleza no hay por qué hacerlo. Una, porque en su naturaleza no se admite algo, como al ser irracional no se admite que sea racional. Y otra, porque su naturaleza no permite que se pueda añadir algo ahí. Ejemplo, el animal en general no tiene razón porque no es de su naturaleza tenerla, como tampoco no tenerla. El animal en general, el concepto del animal, imaginen, pues es un concepto general, una idea, pues ese concepto no tiene razón, ¿verdad? Un concepto general pues no tiene razón, lo que tiene es el animal racional que está aquí presente, ¿verdad? En acto. No es la potencia, no es un poder ser, no es lo que está ahí. El primer sentido expresado, ser sin adición, corresponde al ser divino. El segundo, a ser en general, ¿no es? Al ser divino porque en su naturaleza no se admite algo, no se admite que se añada algo, ¿no? No es porque Él es la existencia general, es porque en Él no se admite, ¿no?, que se pueda añadir algo, porque Él es enteramente simple, sencillo, ¿no? Simple. No se admite que en Dios se añade algo. Pues la segunda objeción que dice, nada más hay dos objeciones, un set. De Dios podemos saber si existe como se dijo. Podemos saber si Dios existe. Hablamos de la existencia de Dios, de las pruebas, ¿no? En Dios podemos saber si existe, como se dijo. Pero no qué es, no podemos saber lo que Dios es. Podemos afirmar lo que no es, pero lo que es, ¿verdad? Porque no entendemos la esencia de Dios, no podemos saber qué es Dios. Pues no podemos entender. Por lo tanto, no es lo mismo la existencia de Dios y su esencia o naturaleza, es decir, lo que es, porque podemos afirmar que Dios existe, no podemos saber lo que es. Podríamos saber lo que Dios es, si su ser es su existencia, es existir. ¿Sí se entiende ese argumento? Es complicado, ¿no? ¿O no? ¿No? Entonces, sí, Dios sabemos que existe, no podemos saber lo que Él es. Si su ser, si lo que es su existencia, entonces, ok, conocemos su existencia, entonces conocemos lo que es, ¿verdad? Es lo que dice la argumentación contraria. Entonces, Santo Tomás hace la misma distinción. Ser puede ser tener dos sentidos, ¿no? Decir conmigo ser. Uno, con el significado de existir. Ser con significado de existir. Otro con el significado de unión en una proposición. Esto es, cuando el entendimiento une el predicado con el sujeto. María es bonita. Sujeto María, predicado bonita. El verbo ser conecta el sujeto al predicado. Otra cosa es ser María es, en el sentido de que María existe. Es otra cosa, ¿verdad? Son cosas distintas. Dos maneras de entender el ser, ¿no? El existir y el de afirmar que ese ser es tal cosa. María es bonita, ¿no? Con la primera acepción de ser no podemos conocer el ser de Dios, tampoco su esencia, ¿no? Con la primera afirmación de ser. Pero con la segunda acepción sí, pues sabemos que la proposición que hacemos de Dios es, al decir Dios existe, es verdadera, ¿no? Entonces esto lo sabemos por sus efectos, como quedó dicho. La afirmación Dios existe es verdadera, ¿no? Pero en esa manera sí podemos decir que Dios existe. Pero cuando decimos, vamos a decir Dios es tal cosa, eso no podemos saber. Esa tal cosa no podemos saber. ¿Entienden eso? Una cosa es decir Dios existe, eso sí podemos saber,
Es verdadera la afirmación, punto. Otra cosa es si Dios es tal cosa. Ese tal cosa no sabemos, entonces no podemos decir. Dos maneras distintas de utilizar el verbo ser. Como existir, Dios es, Dios existe, ok, punto. Y dice Dios es tal cosa. El gato existe, el gato es negro. Es otra cosa, ¿verdad? Afirmación. Entonces, primera afirmación, Dios existe, podemos saber. Dios es tal cosa, ese tal cosa no conocemos, eso no podemos. Ser contra, entonces, argumento contrario, está en lo que San Hilario dice en el séptimo libro de la Trinidad. Dice San Hilario, el ser en Dios no es un accidente, sino la verdad subsistente. Lo que subsiste en Dios es su mismo ser. Como no es un accidente, que puede ser, no puede ser, es... Nuestro ser es un accidente. Podríamos no estar aquí, pero estamos. Es accidental, a lo que puede ser o no. En Dios no es necesario. Entonces, ese es el artículo 4, que dice si en Dios es lo mismo su esencia existente. Entonces, eso es lo propio de Dios. Aquí es el propio de toda la simplicidad que hay en Dios. Porque eso es algo que no se aplica a ninguna criatura, ni siquiera a los ángeles. Ser su propio existir no se aplica a ninguna criatura. Toda criatura es tal cosa. Yo soy un hombre, eso es una silla, aquello es un ángel, aquello es una mochila. Cada cosa es lo que es tal cosa. Dios no es tal cosa, es lo que es por sí mismo y ya, ¿verdad? Enteramente sensible. Esa es la simplicidad pura de Dios, es su propio existir. Entonces, los artículos que siguen vamos a ver en Dios en relación a la criatura. Entonces, vimos su simplicidad en sí mismo y ahora su simplicidad como en relación a su separación a la criatura, de que Él no se compone con las criaturas, ¿verdad? Es distinto de las criaturas, si no se compone, no está mezclado con ellas, es una cosa separada y distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el artículo. ¿Qué artículo es ese? Es el quinto, perdón. Entonces, el artículo quinto dice así. Artículo 5. Entonces, Dios, ¿cómo es? Pertenece a algún género. ¿Okay? Dios pertenece o no pertenece a algún género. Entonces, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un género, ¿verdad? Somos animales, ¿no? Nuestra especie humana pertenece a un género, ¿no? Que se aplica a otras especies, ¿verdad? ¿Okay? La mesa puede pertenecer a un género, o sea, objetos. Objetos, entonces la mesa, la silla y todo lo que se puede aplicar a objetos. Entonces es un género, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: si Dios puede ser puesto en un género, ¿verdad? Con otras cosas. Entonces, antes de contestar la tesis, Santo Tomás hace una argumentación. Santo Tomás contesta: se pertenece a un género de dos maneras. Entonces, primeramente él hace una distinción. Para pertenecer a un género hay dos modos, dos maneras de ser. Una propia y directamente con las especies de un género. Es directo. Animal, ahí está hombre, perro, gato, pájaro y lo que sea. Las especies de un género. Otra por reducción, como los principios y las privaciones, que pertenece a, en fin, a lo que se refiere. Por ejemplo,
El punto y la unidad se reducen al género de la cantidad como a su principio. Es como el punto y la unidad se refiere a la cantidad, porque son principios de la cantidad. Otra es porque la especie pertenece a ese género, como los animales. O la ceguera y toda privación también que se reduce al género del hábito. Hábito es lo que tenemos actualmente, ¿no? De ninguna de esas dos maneras pertenece Dios a un género. Hay tres razones que demuestran que Dios no puede ser especie de género alguno. Dios no pertenece a género alguno. Tesis. Dios no pertenece a género alguno. Punto. Dios no pertenece a género alguno. No puede estar en ningún género. Y Santo Tomás da 3 razones por qué no. La primera, porque la especie consta de género y diferencia. Les había explicado que la especie, afirmar lo que es una especie, es decir, su género, y explicar su diferencia, lo que le distingue de las otras especies del mismo género. ¿Qué es su nombre? Animal racional. Está en el género animal, y lo que le distingue de los otros animales de esa especie es racional. ¿Cómo definimos una especie? Diciendo su género y diciendo su diferencia, lo que la distingue de las otras especies. ¿Ok? Entonces, es que la especie consta de género y diferencia, es lo que define la especie. La relación que hay entre aquello de lo que se toma la diferencia que constituye la especie y aquello de lo que se toma el género es siempre la misma a la que se da entre el acto y la potencia. Ok, explicación. Así, al llamar al hombre animal racional, animal se toma por concreción de la naturaleza sensitiva, puesto que por tener naturaleza sensitiva se le llama el algo a algo natural. Animal es lo que es sensible, tiene sensación. Racional se toma de la naturaleza intelectiva, puesto que por tener razón se le llama a algo racional. Lo intelectivo se compara a lo sensitivo como el acto a la potencia. Algo parecido sucede claramente con otras cosas. Como quiera que Dios no hay potencia que añadir al acto, es imposible que pertenezca tanto a un género como a una especie. Es un poco aquí da más trabajo, pero afirmar la especie es decir el género y la diferencia específica. Y eso se relaciona al acto y la potencia, ¿verdad? En Dios no hay potencia, pues en Dios no puede haber como no puede estar perteneciendo a un género ni a una especie. Bueno, entonces la segunda, porque siendo de su propia esencia, como quedó demostrado en el artículo 4, si perteneciera a algún género, necesariamente el género sería ser, ya que género significa esencia de una cosa, pues está en aquello por lo que algo es lo que es. Dios no sería su propia esencia si estuviera perteneciendo a un género. El filósofo, cuando Santo Tomás llama el filósofo, habla de Aristóteles. Aristóteles, en el tercer libro de la Metafísica, demuestra que el ser no puede tener género alguno, pues todo género tiene diferencias que no pertenecen a su esencia. Ya que no puede haber diferencia que no sea ser, porque el no ser no puede ser diferencia. Se deduce de ahí que Dios no pertenece a ningún género, ¿no? Como
Dios es su esencia, como quedó demostrado. Si perteneciera a algún género, necesariamente el género sería ser, ¿no? Y Dios es lo que es, como quedó demostrado. La tercera, porque todas las cosas que pertenecen a un género tienen en común la esencia de dicho género, que es lo que se dice de aquello por lo que algo es lo que es. Okay. Lo que pertenece a un género tiene algo de ese género, ¿no? Quiere decir, todas las especies que pertenecen al género animal tienen algo de animal, ¿verdad? Tiene algo de ese género. En cambio, se diferencia en el ser, pues no es lo mismo el ser del hombre que el ser del caballo, ni el ser de este hombre, ni el ser de aquel hombre. Entonces, el ser del hombre y del caballo es diferente, el ser de este hombre es diferente del ser de aquel hombre. Así es necesario que en las cosas de un mismo género se distinga el ser de aquello por lo que es decir, la esencia. Como quedó demostrado en el artículo 4, en Dios no hay diferencia. No hay cosas para distinguir en Dios, diferencia. De donde se sigue claramente que Dios no pertenece a ningún género ni a especie alguna. Con todo esto queda patente que no tiene género ni diferencia. Tampoco definición ni demostración, a no ser por los efectos, porque la definición contiene género y diferencia. Y la definición es la base de la demostración. Tampoco podemos demostrar lo que Dios es, porque lo que Dios es tiene... para demostrar, la Biblia explicado que es necesario tener género y diferencia. No podemos demostrar Dios porque no podemos dar un género y una diferencia en Dios. Nada más constatar su existencia a partir de los efectos, eso sí. Constatar la existencia de Dios a partir de sus efectos. Es diferente de demostrar Dios. ¿Entienden eso? No es demostrar la existencia, demostrar Dios. ¿Verdad, Paco? Sí, demostrar Dios. Pues como la electricidad, no podemos ver, por ejemplo, que se prende un foco, pero tal cual no estamos viendo la energía que pasa por el cable, ¿no? O algo así. No sé si se aplica esa imagen, pero es como decir Dios... Con la gravedad. Sí, es como decir Dios, podemos constatar la existencia de que hay un ser, que es la causa de todo. El viento. Pero no podemos demostrar que es Dios. Porque es el viento, podemos decir que es la luz, la electricidad, podemos decir, ¿verdad? Pero podemos decir que es Dios, no podemos demostrarlo, porque no está en ningún género, ni en ninguna especie. Pero sí podemos decir que a partir de sus efectos constatar que sí existe, eso es una cosa. Que Dios como principio no pertenece a género alguno por reducción, queda claro por el hecho de que todo principio que se reduce a un género no va más allá de dicho género. Como el punto no es más que principio de la cantidad continua y la unidad no es de la altura. Dios es principio de todo ser, como se demostrará. De ahí que no pertenezca a ningún género como principio, porque Él tenía que pertenecer a uno. Él es el principio el mismo. Él no es un principio, Él es el principio, no el que es principiado. Bueno, nada más hay dos objeciones en ese tercer artículo. Sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Lo que distingue la sustancia del accidente es que la sustancia es el ser que existe por sí mismo, el accidente el ser que existe por otro. ¿Cómo se define eso? Sustancia, entonces, es por sí mismo. Por sí mismo. Y el accidente es por otro. Ejemplo de sustancia. Un hombre. ¿Verdad? Nombre, pues existe por sí mismo. ¿Qué no es el accidente? Alto.
El alto no existe por sí mismo, existen cosas que son altas. Es un accidente. Todo lo que puedes describir del hombre, él es alto, bajo, gordo, delgado, lo que sea, pues es un accidente. Es algo que existe, pero por otro. La altura existe, pero en cosas altas. ¿Verdad? Ya el hombre existe por sí mismo. Es la sustancia. La sustancia es lo que existe por sí mismo, el accidente es lo que existe por otro. Esto corresponde sobre todo a Dios. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Entonces, primera objeción sería: Dios, pues, sí, pertenece al género de la sustancia, ¿no? Porque es lo que existe por sí mismo. Objeción. Respuesta. La palabra sustancia no significa solamente lo que subsiste por sí mismo, pues lo que es ser cuanto tal no es género, como se demostró. Sustancia no es solamente lo que existe por sí mismo, sino que significa la esencia a la que corresponde ser así, esto es, ser por sí mismo. Sin embargo, el ser no es su misma esencia. De este modo queda claro que Dios no pertenece al género de la sustancia, ¿no? Porque la sustancia, para decir que Dios perteneciera al género de la sustancia, tenía que decir que la esencia de Dios corresponde a su propia existencia, ¿no? Como a su propio ser. Es lo que distingue entonces eso, y que hace que Dios no pertenece al género de sustancia. Cada cosa se mide, segunda objeción, por algo de su género. Cada cosa se mide por algo de su género. Así las distancias por la longitud, las cantidades por el número. Pero Dios es la medida de todas las sustancias, como demuestra el comentarista en el 10º libro de la Metafísica. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Porque Dios es medida de todas las cosas, ¿no? Entonces tenía que ser sustancia común. Respuesta: se habla de medida proporcionada. Medida proporcionada. Fíjense en la expresión proporcionada. Pero es necesario que tal medida sea homogénea a lo que se mide. No obstante, Dios no es la medida proporcionada de algo, y sin embargo se dice que es la medida de todo, ya que cuanto más cerca se está de Él, tanto mayor plenitud se tiene. Dios no es medida proporcionada a algo, ¿no? Es una medida en el sentido de que algo es más sublime cuanto más cerca está de Dios. Pero bueno, medida proporcional es la que tiene una proporción, una unidad, ¿verdad? El centímetro es una unidad, 2, 3, 4, ¿no? Proporcional. Dios no es una proporción, ¿no? En la cual se puede medir las cosas, ¿no? Porque es infinito. Pero en cuanto más uno está cerca de Dios, entonces más digno es, ¿verdad? Entonces eso sí se puede decir, ¿no? Con relación al como más cerca está de Dios. Pero no se quiere decir que Dios es la medida de las cosas como una unidad, ¿no? Un centímetro, un metro, kilómetro, milla, lo que sea. Eu não entendi muito bem. Deus pertence ao gênero da substância. No. No pertenece a ningún género. Sim. A ningún género. ¿No? Sí, no. Entonces, sentido contrario, el argumento dice: según nuestro entender, el género es anterior a su contenido. ¿Okay? El género es anterior a su contenido, ¿verdad? Según nuestro entender. Pero ni en la realidad ni en el entender algo es anterior a Dios. Por lo tanto, Dios no pertenece al género alguno. Poner un género en Dios, para resumir, es de poner algo que está encima de Dios. Eso no es posible, porque el género está encima de la sustancia. Sin clasificarlo, ¿no?
Sería poner algo anterior a Dios, encima de Dios, no se vale, ¿ok? Entonces no se puede decir que Dios está en algún género de cosas. Entonces, ese es el quinto, ¿no? Quinto artículo. El sexto artículo. En Dios hay algo accidental. En Dios hay o no hay algo accidental, algún tipo de accidente en Dios. Respuesta de Santo Tomás: después de lo establecido, queda claro que en Dios no puede haber algo accidental. Tesis: en Dios no puede haber algo accidental. En Dios no se puede ver algo accidental en Dios. Primero, dice Santo Tomás, ¿por qué la relación entre el sujeto y accidente es la misma que hay entre potencia y acto? Pues el sujeto, en cuanto accidente, de algún modo está en acto. No obstante, estar en potencia es absolutamente inaplicable a Dios, como queda claro por todo lo dicho. Accidente y acto, como el sujeto. Por ejemplo, ¿qué es el sujeto? El plumón es un sujeto, es algo, plumón, ¿verdad? Ok, ese plumón que es negro, ¿verdad? Es un plumón negro. Es un plumón negro. Es un plumón que es negro. Muy bien. El negro, el plumón es el sujeto negro, pues es el accidente, ¿no? Lo que se dice. Está bien. Entonces, hay una relación de potencia y acto entre el accidente y el plumón, ¿no? Porque el accidente es como está aquí en acto, ¿no? Pero es como una potencia del sujeto que puede ser negro, blanco, azul, verde. Segundo, porque Dios es su propio ser. Porque Dios es su propio ser. Y como dice Boecio en el libro de Hebdómada, en el libro de la semana, aun cuando lo que es admite tener algo añadido, sin embargo el mismo ser no lo admite. El mismo ser como tal. Como por ejemplo, lo que es caliente puede tener como añadido algo no caliente, como lo blanco, ¿verdad? Lo que es caliente puede tener algo no añadido, que es el blanco, no añadido algo caliente. Pero el calor en sí mismo no admite más que el calor. El calor en sí mismo no admite más que el calor. Pero algo que es caliente puede ser blanco también, porque blanco y caliente son cosas que no tienen relación.
Pero el calor como tal solo admite ser caliente, no admite más el calor como tal, el accidente como tal. Tercero, porque todo lo que es por naturaleza es anterior a lo que es por accidente. Lo que es por naturaleza es anterior a lo que es por accidente. Primero viene la sustancia, el sujeto, después viene el accidente. Primero viene el hombre, después vienen sus características. Si es alto, bajo, negro, blanco, lo que importa. Como quiera que Dios es absolutamente el primer ser, en Él no puede haber nada por accidente. Ni siquiera los accidentes per se pueden darse en Él como el reír es en el hombre accidente per se. Porque ese tipo de accidentes son causados por el sujeto, pero en Dios nada puede ser causado, ya que Él es la causa primera. De donde se concluye que en Dios no hay nada accidental, no es posible haber nada accidental en Dios. Sería contra la simplicidad de Dios decir que hay accidentes, cosas que se añaden a Dios, a la naturaleza de Dios. Como el hecho del negro, bajo, alto se añade a la naturaleza de esa persona. Pues en Dios no, eso no puede haber nada, no se puede. Objeciones por las que parece que en Dios hay algunos accidentes. La sustancia no es accidente de nada, como se dice en el primer libro de la física de Aristóteles. Pues lo que en un ser es accidente no puede ser sustancia en otro. Lo que en un ser es accidente no puede ser sustancia en otro. El negro no puede ser una sustancia en otro ser. ¿Cómo se prueba que el calor no es la forma sustancial del fuego? Porque en otros es accidente. El fuego es el fuego, el calor es el calor. Pero la sabiduría, la virtud y similares que en nosotros son accidentes se atribuyen a Dios. ¿O no? Atribuye a Dios la sabiduría, atribuye a Dios la virtud y cosas similares. Por lo tanto, Dios son también accidentes. En Dios hay también accidentes, ¿no? Porque Dios hay la sabiduría y la objeción. Respuesta. La virtud y la sabiduría no se aplican a Dios y a nosotros unívocamente. No es igual. No de la misma manera. De modo diferente. ¿Ok? Como se demostrará más adelante. Por lo que no se sigue que sean accidentes en Dios como son en nosotros. En el hombre, la sabiduría, la virtud son accidentes, son cosas que se añaden. En Dios no. En Dios se confunde con su esencia. Él es lo que es y ya. La distinción que hacemos cuando decimos que Dios es sabio, es inteligente, es una distinción de razón nuestra. No en la realidad de Dios. En Dios no se puede distinguir su esencia de su sabiduría, su esencia de su inteligencia, su esencia de lo que sea. Todo en Él es lo que es, ya, es. Como nosotros no entendemos Dios por ser tan simple, no entendemos cómo cosa puede ser así. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos por modo accidental. Decimos que Dios es sabio, es inteligente, es nuestro modo de hablar. Pero en Dios no es posible decir que hay un accidente seguro, inteligente. Eso se habla de un hombre, de Dios no. Su sabiduría es su esencia, es lo que es. Eso se confunde con su propio ser. Y todo es una cosa sola. Segunda argumentación, en todo contrario, ¿no? En todo tipo de géneros hay un primer género. Y muchos son los géneros de accidentes. Si los primeros no están en Dios, habrá muchos primeros fuera de Él. Esto es incongruente. Creo que la respuesta nos ayuda a entender más. La sustancia es anterior a los accidentes. La sustancia es anterior a los accidentes. Los principios de los accidentes quedan reducidos a los de la sustancia, que les son anteriores. Aunque Dios no es lo primero en el género de la sustancia,
sino lo primero por encima de todo género y con respeto a todo ser, ¿no? Como principio de la causa de existencia de todo ser. Pero Dios es principio de la causa de todo ser. Aún así, no hay nada accidental en Dios. Contra esto, todo accidente está en el sujeto. Pero Dios no puede ser sujeto porque, como dice Boes en el libro de la Trinidad, la forma simple no puede ser sujeto. Por lo tanto, no puede haber algo accidental en Dios. La simple forma no puede ser sujeto. Bueno, todo bien. Entonces, artículo 6, que resume hasta ahora lo que se vio. Dios, perdón, es 7 ya. Es o no es Dios es o no es absolutamente simple. Absolutamente. Pues tesis, muy sencilla. Dios es absolutamente simple. Absolutamente, esa palabra aquí es muy importante, ¿no? No es solamente simple, sino absolutamente, en absoluto, Dios es simple. No hay nada que pueda decir que en Dios no hay ningún tipo de sentido. Todo es absolutamente simple. Una sola cosa, no hay accidentes, no hay materia, forma, partes, lo que hay. Todo es. Entonces demuestra de muchas maneras que Dios es absolutamente simple. La primera, por todo lo dicho anteriormente, todo lo que se vio hasta ahora, prueba que Dios es absolutamente simple. Como quiera que en Dios no hay composición ni partes de cantidad, porque no es cuerpo, ni hay composición de forma y de materia, ni de naturaleza y supuesto, ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente, queda claro que Dios no es compuesto de ningún tipo, sino completamente simple, ¿no? Él es simple porque no es compuesta de nada, no tiene ningún tipo de composición en Dios, ningún tipo, nada que pueda imaginar de composición en Dios. Entonces es absolutamente sencillo. La segunda, porque todo compuesto es posterior a sus componentes independiente de ellos. En cambio, Dios es el primer ser, como quedó demostrado, ¿no? Todo ser compuesto es dependiente de sus componentes y es posterior, los componentes son anteriores. Pues Dios es el primer ser, no hay nada anterior a Dios. Decir que Dios es compuesto es decir que sus componentes son anteriores a Él. No se puede decir eso de Dios, no es posible. La tercera, porque todo compuesto tiene causa, pues donde hay diversidad no se puede formar un todo si no es por una causa que los unifica. Todo compuesto, hay elementos que se componen y tienen una unidad. Esa unidad tiene una causa, ¿verdad? En Dios no hay causa. ¿Okay? En cambio, Dios no tiene causa, ya que es la primera causa eficiente, como quedó demostrado. Entonces, no hay causa en Dios. Yo no puedo decir que Dios es compuesto, porque la unidad de esa composición necesitaría una causa, ¿no? La cuarta, porque en todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, que en Dios no existe. Porque una parte es acto con respecto a otra.
o al menos todas las partes están como en potencia respecto del todo. Tendría que imponer el pensamiento de acto y potencia de nuevo en Dios si digo que Él es compuesto de algo. Ya, Dios es acto puro y puro. Dios es absolutamente simple. La quinta, porque todo compuesto es algo que no puede aplicarse a cada una de sus partes. ¿Verdad? El compuesto tiene algo que no se aplica a cada una de sus partes. Tiene algo de diferente o que no se aplica. ¿No? El hombre tiene algo que no se aplica a la mano. ¿No? El hombre todo. ¿No? El todo tiene algo que no se aplica a una parte del todo. ¿Verdad? Esto resulta evidente en todos los seres de partes distintas. Pues ninguna parte del hombre es hombre, o una parte del pie es pie. ¿Verdad? El dedo no es el pie, y la mano, en caso de la mano, pues el pie no es un hombre. Una parte no se dice del todo. El todo es formado de partes, pero ella solita sí, pues no puede ser el todo. En cambio, en todos los seres de partes semejantes puede decirse del todo lo que se dice de la parte. Como es aire la parte del aire, o es agua la parte del agua. No son partes semejantes, ¿no? Obviamente, ¿no? Como una parte del agua se la divido, ¿no? Y esa parte es agua, esa parte también es agua, ¿no? Porque, bueno, entonces si la parte es igual, si estoy hablando de una parte del todo, como, pero que son iguales, bueno, sí puedo decir, ¿no? Si yo tomo un litro de agua y pongo mitad de un litro aquí, mitad de un litro, va a ser agua aquí y agua aquí también, ¿no? Porque es igual, ¿no? Pero si pongo un pie aquí y una mano aquí, no, ya no sé, ¿verdad? El pie no es la mano no es el pie, y el pie no es el cuerpo entero, y la mano no es el cuerpo entero. Sin embargo, puede decirse algo del todo que no es aplicable a una de las partes. Pues si el todo de agua mide 1,5 metros, lo dicho de todo no es aplicable a su parte, ¿no? Entonces, aún así hay algo que puedo decir de esa parte que no es aplicable a todo. Por ejemplo, decir que esa agua aquí mide medio litro, ¿no? Que no se aplica al todo que mide 1 litro. En todo, siempre la parte tiene algo que no se dice de todo, o el todo no se dice de la parte. Así pues, en todo compuesto hay algo que no es el mismo. Hay una parte que no es. Como el hombre es un compuesto entre alma y cuerpo. El hombre no es el alma, no es el cuerpo, es el compuesto de los dos. Hay algo en sí que no es el mismo. El alma que no es yo mismo. Hay una parte de mí, pero no soy yo mismo. Aunque esto puede decirse de lo que tiene forma, es decir, que tenga algo que no es el mismo, así en lo blanco hay algo que no pertenece a lo que se dice blanco. Sin embargo, en la forma nada se le es extraño. Como quiera que Dios es la misma forma, o mejor, el mismo ser, no puede ser compuesto en absoluto. Esto mismo lo expresa Hilario, San Hilario, en el 7º libro de la Trinidad, al decir Dios es, que es la fuerza, no contiene lo débil. Él, que es la luz, no admite la tiniebla. Dios es absolutamente simple. Objeciones para que podamos terminar la clase por la hora ya. Y nada más nos quedaría ver si Dios entra en la composición de otros seres, ¿no? Sería el último artículo de ese caso, la simplicidad de Dios, ¿no? Y la simplicidad de Dios sigue el tema de la perfección de Dios. Todavía estamos en la cuestión de la simplicidad. Entonces, primer argumento, ¿no? Argumentos, objeciones por las que parece que Dios no es absolutamente simple. Todo lo que proviene de Dios le imita. Del primer ser provienen todos los seres, del primer bien todos los bienes. Pero de todo lo que proviene de Dios nada es simple. Por lo tanto, Dios no es absolutamente simple. Todo lo que proviene de Dios nada es simple. El bien, todo lo que proviene de Dios que vemos en la criatura no es algo simple, es algo compuesto. Lo que proviene de Dios imita a Dios como lo causado la primera causa, ¿no?
como la causa, el efecto imita su causa, ¿no? Como lo causado imita su primera causa. ¿Verdad, Paco? Además, propio de lo causado es que de algún modo sea compuesto. Propio de lo causado es de algún modo sea compuesto. Porque al menos su existencia es distinta de aquello por lo que es, como quedará demostrado. Lo que proviene de Dios proviene por modo del efecto que proviene de su causa. Pero, ¿cómo explicar eso mejor? Toda causa, todo causado, todo efecto es compuesto, tiene un tipo de composición, ¿verdad? Pero eso no se aplica a Dios porque es la primera causa, Él no es efecto de nada, no es causado, ¿no? Entonces, no se aplica a Dios. Que Dios sea compuesto como la criatura porque es propio de todo efecto tener algún tipo de composición. Pero Dios no es efecto de nada porque no tiene causa. Entonces, se aplica a Dios. Todo lo mejor hay que atribuirlo a Dios, ¿verdad? Pero para nosotros lo compuesto es mejor que lo simple. Como los cuerpos compuestos son más perfectos que sus elementos y los elementos más que sus partes. Por lo tanto, no puede decirse que Dios sea completamente simple. En la criatura lo compuesto es más perfecto, ¿verdad?, que lo simple. El hombre es más perfecto que la mano o el pie, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Para nosotros, respuesta de Santo Tomás, los compuestos son mejores que los simples, porque la bondad perfecta de lo creado no se encuentra en uno solo, sino entre muchos. Pero la perfección de la bondad divina se encuentra en uno simple, como quedará demostrado. Para nosotros, para Dios no. Contra esto está lo que dice San Agustín, en el 6º libro de la Trinidad: Dios es verdadero y absolutamente simple. Afirma San Agustín. Bueno. Entonces se queda demostrado al final que Dios es absolutamente simple. El último artículo de la Suma Teológica, o de la Suma no, ¿qué estoy diciendo? De la cuestión 3, que habla de la simplicidad de Dios, va a analizar por fin si Dios está en la composición con alguna criatura, si entra en composición con otro diferente de él. Ahí ya no es más la simplicidad interna, sino en relación con los otros. Es importante ese artículo porque defiende la fe católica contra el panteísmo. Yo oí hablar de panteísmo. ¿Qué quiere decir el panteísmo? ¿No? De que todo lo que hay en el mundo, todo es Dios, ¿verdad? Como si Dios entrara en composición, las cosas del mundo entraran en composición con Dios. Entonces el argumento, la última cuestión es importantísima porque es la respuesta de la fe católica contra todo tipo de panteísmo, ¿no?, que va a afirmar, ¿no?, que afirmando por fin que Dios es absolutamente separado de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad?, de toda la criatura. Él es absolutamente simple y se supone que no tiene composición con la criatura. Pero eso es el análisis del artículo 8, que es el último artículo de la tercera cuestión sobre la simplicidad de Dios. Ahora vamos a hacer la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super nos et manet. Amén.